Prince of Persia fue creado por Jordan Mechner en 1989. El juego destacó por utilizar la técnica de la rotoscopia, con las que lograr animaciones fluidas y realistas. La rotoscopia en videojuegos consiste en replicar en código imágenes en movimiento. La puesta en marcha y el desarrollo de esos juegos era en gran medida artesanal, ya que el movimiento se capturaba en VHS y luego se trasladaba al ordenador fotograma a fotograma, con fotos en las que el artista gráfico iba dibujando a mano el movimiento. Mechner ya había utilizado esta técnica en su anterior juego, Karateka, y para Prince of Persia, Mechner pidió a su hermano si podía realizar ciertos movimientos como saltar, correr o agarrarse a un bordillo, para luego trasladar estos movimientos a la pantalla mediante la conexión de la cámara a una Apple II. La primera entrega ofrecía una mezcla de exploración, resolución de puzzles y combate dentro de un límite de tiempo de 1 hora para completar el juego, estableciendo un precedente para los juegos de aventura y acción. Más allá de su innovador uso de la técnica de rotoscopia, el juego se destacó por su enfoque en la narrativa envolvente y la atmósfera inmersiva, elementos que se convirtieron en pilares fundamentales para los juegos de aventura y acción posteriores. Con Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, La Sombra y la Llama, lanzado en mayo de 1993, se introdujeron mejoras significativas en los gráficos y la narrativa, ampliando el mundo del juego con nuevos escenarios que incluían diferentes localizaciones como calabozos, palacios y una mayor variedad de enemigos. Aunque seguía la fórmula de su predecesor, este título profundizó en la historia e incorporó animaciones mejoradas, consolidando la franquicia como un referente en el género de aventuras. La compañía original, Brother Band, cedió los derechos de la saga a Red Orb Entertainment para el lanzamiento de Prince of Persia 3D en 1999. Marcó el salto a las plataformas 3D y recibió críticas por su ejecución, incluyendo problemas con la cámara, el control y ciertos aspectos del diseño que no estuvieron a la altura de las expectativas. A pesar de intentar adaptarse a las tendencias de los videojuegos de la época, con una perspectiva en tercera persona y entornos tridimensionales, no logró capturar la esencia que hizo grandes a sus predecesores. Tras la adquisición de los derechos por parte de Ubisoft en 2001, se lanzó el primer juego de la serie para móvil, llamado Harem Adventures. Esta versión fue un port del juego original para el Siemens C55. Esta primera versión estaba tan limitada que no tenía ni sistema de combate. Sin embargo, otras adaptaciones a móviles más modernos empezaron a incluir música en el menú de inicio e imágenes a todo color, entre otras novedades. Ubisoft reinició la saga con una nueva entrega en 2003, con Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. Este destacó no solo por introducir mecánicas de control del tiempo, sino también por establecer un alto estándar en narrativa y diseño de niveles dentro de su género. La integración del mecanismo de control del tiempo no era simplemente una herramienta para resolver acertijos o combatir enemigos, también estaba tejida en la historia del juego, dándole un propósito narrativo y aumentando la inmersión del jugador en el mundo del juego. La habilidad de manipular el tiempo se convertía en esencial, no solo para avanzar en el juego, sino para entender la historia y el destino de sus personajes. Los niveles estaban diseñados de tal manera que alentaban a la exploración y aprovechaban las habilidades acrobáticas del príncipe, incluyendo correr por las paredes y saltar entre plataformas, lo que creaba una experiencia de juego dinámica y visualmente muy atractiva. Esta aproximación al diseño de niveles, combinada con la mecánica de control del tiempo, permitía a los jugadores enfrentar desafíos de diferentes formas, promoviendo la experimentación y la rejugabilidad. La narrativa de las arenas del tiempo era otro de sus puntos fuertes. La historia que seguía al príncipe en su viaje para deshacer el caos que había desatado al liberar las arenas del tiempo estaba cargada de temas como el arrepentimiento, la redención y el destino. La relación entre el príncipe y Farah, una princesa de un reino conquistado, evolucionaba de la desconfianza inicial a una profunda conexión, añadiendo una capa de profundidad emocional al juego. La narrativa se veía reforzada por diálogos bien escritos y una actuación de voz convincente, elementos que no siempre se priorizaban en los videojuegos de la época. Además, Las Arenas del Tiempo fue pionero en la integración de cinemáticas que fluían sin problemas con la jugabilidad, lo que ayudaba a mantener la inmersión del jugador en el mundo sin sacarlo de la experiencia con transiciones bruscas entre juego y narrativa. Esto se lograba gracias al uso del motor gráfico, tanto para las secuencias de acción como para las cinemáticas, un enfoque que desde entonces ha sido adoptado por muchos otros títulos.
En el aspecto técnico, las Arenas del Tiempo fue un logro notable para su tiempo, aprovechando las capacidades de las consolas de la generación como la PlayStation 2, Xbox y GameCube, así como las del ordenador. Los gráficos, aunque limitados por los estándares del momento, fueron alabados por su estilo artístico y la atención al detalle en los entornos del juego. Desde los palacios opulentos hasta las ruinas misteriosas, todos diseñados con una estética inspirada en cuentos de las mil y una noches. Contó además con la participación del mismo creador del juego original, Jordan Mechner, el cual consideró el juego como el título 3D que todos querían. También se adoptó al juego a la Game Boy Advance, compartiendo los elementos básicos del juego original, pero con una perspectiva de scroll lateral. La capacidad de rebobinar el tiempo se mantiene, permitiendo salvar la vida del príncipe, y también se utiliza en la resolución de algunos puzzles y en los combates contra jefes. Por otro lado, la versión móvil también es un juego de desplazamiento lateral que presenta puzzles simples y trampas. Sin embargo, carece de los poderes relacionados con las arenas, aunque los enemigos deben ser derrotados usando la daga. Tras el éxito de las Arenas del Tiempo, Ubisoft continuó expandiendo la franquicia con El Alma del Guerrero, lanzado en 2004. Esta entrega llevó la serie a un territorio más sombrío y maduro, tanto en términos de narrativa como de estética, y puso un mayor énfasis en el combate, introduciendo un sistema de lucha más complejo y variado, junto con la posibilidad de manejar dos armas simultáneamente. Además, se conservaron y mejoraron las mecánicas de control del tiempo, afianzando este elemento como una característica distintiva de la saga. Para esta entrega y las siguientes, Mechner no participó en su producción y comentó que la atmósfera oscura y el alto nivel de violencia no eran exactamente lo que él había imaginado para el príncipe. Estos elementos también incidieron en la crítica con opiniones mixtas, pero las ventas respaldaron el título, asegurando su continuación. La adaptación para PSP de El Alma del Guerrero, conocida como Prince of Persia Revelations, y el spin-off de estrategia para Nintendo DS, Battles of Prince of Persia, buscaron llevar la experiencia a un público más amplio y a nuevas plataformas, aunque con variaciones en el estilo de juego y en la recepción por parte de la crítica y los jugadores. Prince of Persia, Las Dos Coronas, se lanzó en 2005, concluyendo la trilogía que inició las Arenas del Tiempo. Este título combinó elementos de sus predecesores, como el enfocado en la narrativa y el diseño de niveles del primer juego, con el tono más oscuro y el sistema de combate mejorado de El Alma del Guerrero. Introdujo la mecánica del Príncipe Oscuro, transformando el personaje y ofreciendo nuevas habilidades y estilos de combate. Además, el juego presentó secuencias de carreras de carros y una mayor integración de los elementos de acertijos en el combate y la exploración, manteniendo la esencia de innovación y desafío de la serie. Durante los años siguientes se lanzaron varias adaptaciones de la saga. En 2006 llegó la trilogía completa de Las Arenas del Tiempo para la PlayStation 2 y más tarde, en 2009, para ordenador. Se remasterizó completamente el clásico de 1989 en Prince of Persia Classic para la Xbox 360 en 2007, PlayStation 3 en 2008, iOS en 2011 y Android en 2012. Además, adaptaron Las Dos Coronas para la Wii y PSP en 2007, rebautizado entonces como Prince of Persia Rebel Swords. En 2008, la serie Prince of Persia experimentó otra transformación significativa con el lanzamiento de un juego homónimo, conocido comúnmente como Prince of Persia 2008. Este título presentó un nuevo príncipe y una dirección artística distinta, caracterizada por su estilo visual que recuerda a una pintura animada, que marcó un alejamiento del tono oscuro de las entregas anteriores. El juego destacó por su mecánica de combate uno a uno, más estratégica y enfocada, así como por su diseño de mundo abierto que alentaba la exploración libre. Una característica notable fue la eliminación de la penalización por muerte. En su lugar, el personaje Elika, compañera durante la aventura, salvaba al príncipe de caídas mortales, lo que permitía una experiencia de juego más fluida y menos frustrante. Prince of Persia: The Fallen King, lanzado para Nintendo DS, complementó esta entrega con una aventura de plataformas que expandía la historia del universo de 2008. Aprovechando las capacidades táctiles de la DS, ofrecía una forma diferente de interactuar con el juego por su enfoque de control táctil para la navegación y el combate. Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas, lanzado en 2010, sirvió como un puente narrativo entre las Arenas del Tiempo y El Alma del Guerrero, retomando la segunda trilogía relatando lo sucedido entre ambos juegos. Este juego introdujo nuevos poderes sobre las arenas, como la habilidad de solidificar el agua temporalmente para usarla en la navegación y en los puzzles, añadiendo una nueva dimensión a ambos aspectos del juego.
La capacidad de manipular el entorno extendió la complejidad y el atractivo de los desafíos, manteniendo a la vez la esencia de la jugabilidad clásica de la serie. En el ámbito móvil, la serie continuó expandiéndose con una versión mejorada de la clásica secuela Prince of Persia 2 de Shadow and the Flame, adaptando el clásico de 1993 a los dispositivos móviles. Esta versión ofrecía controles actualizados y gráficos mejorados, haciendo accesible el juego a una audiencia más amplia en plataformas contemporáneas. Además, en 2018, Ketchup, Ubisoft y Stoti se unieron para traer, de nuevo, el clásico Prince of Persia a nuestros móviles. Recupera mucho de la estética del Prince of Persia original, aunque hay que decir que el juego no es como el original. Es un juego de carrera infinita, donde tu objetivo es llegar al final de cada nivel coleccionando gemas y esquivando las trampas y enemigos utilizando el toque en la pantalla para saltar. Cuanto más corto sea el toque, más suave es el salto. Finalmente, una secuela de este Endless Runner para móviles se lanzó también en 2022. 14 años después de la última entrega de Prince of Persia, la saga volvió con The Last Crown este pasado 18 de enero de 2024, con un nuevo spin-off de la serie en el que controlaremos a Sargon para rescatar al príncipe Ghassan en un nuevo título de acción y plataformas 2.5D.